Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman por favor que pueden escuchar? Buenas tardes, Lick. Sí se Hola. le escucha. Muy bien, gracias, gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy en la cual vamos a, digamos, a introducirnos en una temática eh, muy vital dentro del debido proceso, cómo es la intervención del demandado, es decir, de la persona o personas naturales o jurídicas contra las cuales se ha dirigido la pretensión contenida en una demanda. Y como siempre, me gustaría comenzar mostrándoles aquí en pantalla los contenidos que se han preparado para la presente semana, siempre con la esperanza de que ustedes puedan disponer de algún tiempo antes de venir a la sesión para poderlos estudiar. Esa es la idea. En esta semana, que es la semana 8, como les repito, aquí tenemos como tema las reacciones del demandado, o sea, la posibilidad de que pueda contestar o en su caso reconvenir las reacciones del demandado en presencia, por supuesto, de una demanda. En esta semana 8 siempre se ha, digamos, preparado esta página para que ustedes puedan familiarizarse con los contenidos. En esta página, como bien lo saben, aparecen las indicaciones de la semana, los recursos complementarios y también los contenidos de la semana. Y en la parte inferior de esta misma hoja aparecen las actividades de evaluación, la programación de las sesiones, la grabación de una videoconferencia, a veces la última, si no, pues cualquier otra que se ha dado con anterioridad, y también aparece un vínculo para ir al foro de consultas. Con relación a las indicaciones de la semana, lo que se ha dicho es el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento y no se puede cambiar sin cambiar nuestra manera de pensar. Como siempre, debes estudiar diligentemente los materiales de lectura correspondientes a esta semana y que básicamente son los artículos 283 al 289 del código y los comentarios que se hacen en el libro que estamos utilizando como texto, que es el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Yo creo que ya antes les he dicho lo útil que resulta esta obra que tenemos a nuestro alcance totalmente gratuita gracias al Consejo Nacional de la Judicatura que en su página web lo tiene disponible para ser descargado y nosotros podemos aprender muchísimo de estos autores. También hay algunos artículos adicionales, uno de ellos se llama El emplazamiento de Carlos Manaén Méndez Hernández, el otro se llama La negativa pura y simple en el ejercicio del derecho de contradicción de una autora ecuatoriana, Dana Abad Arévalo, con cuya lectura podrás comprender mejor la eventual conducta o las diversas reacciones que un demandado puede tener. Ahora, no olvidemos por favor que al leer doctrina hay que a la par tener el código para ir cotejando los comentarios y explicaciones que los autores dan con las disposiciones legales. Pues normalmente cuando leemos a autores extranjeros, las normas legales no necesariamente coinciden. A veces encontramos ciertas normas que no son idénticas en su contenido. Ahora, en esta semana vamos a tener una actividad, o comenzar, mejor dicho, comenzar una actividad evaluada. Creo que ya la mayoría de ustedes ya saben de ella, ya que es una actividad en equipo. Lo que vamos a hacer es, como quien dice, de hecho la vamos a ver aquí mejor, la actividad evaluada ya en detalle. Lo que vamos a hacer es 3 escritos relacionados, por supuesto, entre sí. El primer escrito es una demanda civil o mercantil. Ese escrito será elaborado por dos de los integrantes del equipo, del grupo. Otros dos miembros del mismo equipo la van a contestar en sentido negativo. Es decir, van a dar una respuesta a esa demanda siempre por escrito,
alegando las excepciones o medios de defensa, ya sea procesales o materiales que consideren necesarias y oportunas. Y los otros dos integrantes del equipo van a hacer una demanda reconvencional, cumpliendo, por supuesto, con los requisitos de la misma. Tengan presente, por favor, que aunque aquí se habla de tres actividades distintas y separadas, en realidad la contestación y la reconvención tendrán que ir en el mismo escrito. Entonces, en el fondo, en realidad son dos escritos solamente. El escrito de demanda, ¿verdad? Que ese sí es un documento único y separado, y el otro es un escrito que contiene la contestación, pero que una vez agotada esa tarea de contestar la demanda dentro de ese escrito, entra, digamos, la reconvención o mutua petición o contrademanda, como también es conocida. De tal suerte que en este último escrito, que tiene dos partes en realidad, la primera parte es la contestación y la segunda parte es la reconvención, ahí van a intervenir 4 de los integrantes del equipo. Por supuesto, si por cualquier razón, fíjense bien, no pudieran formar equipos de 6 porque el número de inscritos en la asignatura no lo permite, entonces sería válido, digamos, utilizar solamente 5 o incluso 4 integrantes del equipo. Hago esta aclaración porque es posible que no logren los 6, ¿verdad? Porque, digamos, ya están formando parte de otros equipos la mayoría de ustedes y no hay ningún compañero o compañera disponible. Entonces, no se preocupen, podemos tener equipos de un mínimo de 4 personas y un máximo, eso sí, de 6, ¿verdad? Para que así 2 de ellos trabajen en la demanda y los otros, ya sean solamente 2, 3 o 4, trabajen en el escrito, que es un poco más largo en cuanto a su contenido, aunque no necesariamente, pero es el que lleva la contestación y la reconvención. ¿Alguna pregunta en relación con esta actividad? Repito, si tenemos un equipo de solamente 3 y ya no hay más compañeros, entonces les voy a pedir que aquellos integrantes que tienen 6 cedan uno o dos compañeros, uno o dos, para que se puedan quedar solamente con 4 o 5 y poder, digamos, ceder estos otros compañeros a aquellos que solo tienen 3. Acabo de ver un mensaje por ahí donde dicen que solamente hay 3 integrantes y a lo mejor haya un equipo con 6. Entonces, por favor, comuníquense entre sí. Esto implica también el trabajo colaborativo, ¿no? Podernos comunicar entre nosotros a fin de poder, digamos, lograr con los objetivos de la asignatura. El caso hipotético, es decir, el caso sobre el cual van a basar los hechos y las argumentaciones, tanto fácticas como de derecho, y las normas legales aplicables, queda a discreción del equipo. Es decir, no se les va a proporcionar ninguna resolución, ninguna sentencia, ningún caso hipotético, sino que ustedes lo van a buscar. Pero, por supuesto, debe ser un caso que permita realizar los 3 actos de Lic, alegación indicados. Dígame, le escucho. buenas tardes, Lic. Buenas Disculpe la tardes. interrupción. No tenga pena. Como bien menciona lo último, el tipo de juicio tiene que ser proceso declarativo común. Sí. Civil. Exacto. Civil. Civil, sí, civil. Aunque podría ser mercantil también, según lo que dice aquí en esta indicación, podría ser mercantil, pero es un proceso, digamos, que esté regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Licenciado, con respecto a lo que mencionaba, es decir, que en el mismo escrito donde se está contestando la demanda de manera separada, se tiene que incorporar la reconvención. Como usted mencionaba, es la misma contrademanda, pero no sé si esto va a depender de la clase de proceso que se ha iniciado. Es decir, que, digamos, sea un proceso especial, no opera lo que es la reconvención. Sí, como les digo, nosotros de momento estamos trabajando con procesos declarativos comunes. Es decir,
estamos incluso como título de la asignatura, procesos declarativos, ¿verdad? De tal suerte que los procesos especiales serán objeto de estudio en una asignatura posterior. Es decir, en el siguiente ciclo ustedes van a estudiar los procesos especiales. Entonces, de momento, solamente serían los procesos declarativos comunes y abreviados. Ahora, como lo dice la indicación, aunque el caso hipotético queda a discreción de cada equipo, debe ser uno, y quizás aquí está la clave, que permita por su contenido, por su naturaleza, por la clase de tramitación que hay que darle, que permita realizar esos 3 actos de alegación. Es decir, la demanda, la contestación y la reconvención. Y como usted muy bien lo dijo al inicio, tiene que ser en el mismo escrito. Es decir, si usted lo hace, la reconvención, en un escrito por separado, entonces estamos hablando de una demanda independiente o autónoma que tendría que ser tramitada incluso en un expediente separado, con su propio número de referencia. No que no se pueda, que conste, no que usted, que ha sido demandado y tenga alguna pretensión susceptible de ser presentada como reconvención, óigalo bien, no estamos diciendo en ningún momento que tenga que ejercer ese derecho de acción a través de una reconvención. No, eso pasa a ser, digamos, facultativo, o sea, optativo por parte del demandado. Es decir, si él quiere, y aprovechando, digamos, la coyuntura de que se le está conminando a personarse a un proceso judicial, aprovechando esa coyuntura por economía, por concentración, por ahorro qué sé yo, de recursos, y siempre y cuando, digamos, esté en ese momento preparado con todas las pruebas y elementos que necesite, claro está. Porque el hecho de que me venga una demanda no quiere decir que yo tenga necesariamente que presentar una reconvención ya solo porque ya me demandaron y tengo que hacerlo en el mismo expediente, en el mismo proceso mediante reconvención. Insisto, no. Eso es optativo. Si yo quiero, lo hago mediante reconvención. Y si no quiero, lo hago mediante una demanda separada y distinta de la contestación. Incluso tiempo después, o sea, mientras no prescriba el derecho que tengo a ejercer la tutela judicial, puedo hacerlo en cualquier momento, pues no necesariamente dentro de cierto plazo. Pero para este ejercicio, ustedes van a buscar un caso hipotético que permita no solamente presentar una demanda con su correspondiente contestación, sino también contra demandar, o sea, reconvenir. ¿Alguna otra pregunta que tengan con relación a esta actividad? Y así como usted lo menciona, entonces eso que establece el 285 es a opción del demandado, es decir, esa opción del demandado que si la quiere contestar en la demanda o si lo quiere hacer en otro momento mediante una demanda que ya sea separada al trámite, ¿verdad? Es correcto, así es, así es. Como les repito, si el demandado desea, bueno, de hecho, la contestación misma no es una obligación legal. No solo porque lo demandaron, tiene que, tiene que contestar. No, la contestación igual es algo voluntario, es algo optativo, algo facultativo. Si él quiere, contesta; si no quiere, no contesta, ¿verdad? Es decir, no está legalmente obligado a contestar. Claro, dependiendo el caso concreto, la no contestación podría ocasionarle algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño, pero eso obviamente depende del caso concreto. Es decir, no en todo caso él va a resultar perjudicado en sus derechos o intereses por el solo hecho de no contestar. Entonces, la contestación misma resulta optativa,
pues igual el hecho de reconvenir o contrademandar en la misma contestación, es decir, en el mismo escrito. Por eso quizás aquí a lo mejor haya un pequeño error porque se colocó 3 escritos. Pero en alguna manera es como para enfatizar, ¿no? Que tienen que ir los 3 componentes, ¿verdad? Es decir, la demanda, la contestación y la reconvención. Eso sí, que la contestación y la reconvención van en un mismo escrito. Es decir, eso sí, hay una separación entre ellos en cuanto a que no se pueden mezclar, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, vengo por medio de este escrito y entonces contesto la demanda en sentido negativo, pero al mismo tiempo, señoría, contrademando, porque fíjese que lo que pasó es que esto, ahí mezclando como quien dice, eso es un desorden que de alguna manera no es técnicamente viable o permitido, ¿verdad? Y podría incluso generar un tipo de prevención por parte del tribunal porque implicaría un poco de oscuridad en la redacción o en el planteamiento. Entonces, repito, a lo mejor aquí tengamos un pequeño error en cuanto en el fondo son 2 escritos solamente, solo que el segundo de ellos debe llevar esas 2 partes, contestación y reconvención. La nota, dice aquí, va a ser integral, es decir, una nota para cada uno de los integrantes del equipo. Es decir, por eso tienen que trabajar todos en ello. Es cierto, se le va a asignar por cuestión de orden a 2 que hagan la demanda, pero no se va a adjudicar una nota por la demanda y esa nota se le va a dar a esos 2. No. Y luego los otros 2 que hicieron la contestación van a tener una nota distinta de los que hicieron la demanda. Y por otro lado, los que hicieron la reconvención van a tener su propia nota distinta y diferente de los que hicieron la contestación y de la que los que hicieron la demanda. No, una misma nota para todos. Bien, ¿alguna pregunta final con relación a este asunto? Quizás como última intervención, la reconvención, porque es lo que a mí me corresponde en lo personal, por eso el interés, la reconvención tiene que reunir los mismos requisitos de la demanda que están establecidos en el 276, ¿verdad? De hecho, sí. Fíjense que según el código, hasta la contestación misma tiene que, hasta cierto punto, llevar esos mismos componentes por cuanto relaciona la contestación, y así debe ser con la demanda. Entonces, en su estructura, efectivamente, la reconvención tendría que llevar, obviamente, o cumplir los mismos requisitos de la demanda, porque en realidad se trata de una demanda. Claro, claro, por lógica, por sencillez, por economía, no debemos, como quien dice, repetir información que ya fue proporcionada anteriormente en el mismo escrito. Es decir, por ejemplo, no es que yo termino la contestación, punto y aparte, y comienzo, señor juez. No, eso resulta hasta cierto punto innecesario, ¿verdad? Como tengo que hacer la designación del juez. Pero si ya la hice en la contestación, no tengo por qué repetirla en la reconvención. Si ya mencioné los datos del demandante, porque hice referencia a ellos, o ya constan en la demanda misma, yo perfectamente puedo decir que vengo a contrademandar al señor fulano de tal de generales ya conocidas en el presente proceso. No tengo por qué estar nuevamente escribiendo el nombre, la profesión, la edad, el domicilio, el lugar para... Es decir, hay ciertos datos que por constar ya de manera suficiente, perfectamente los puedo yo saltar, digámoslo así, saltar. No sé si me explico. Eso sí, sin descuidar, por ejemplo, por lo menos en cuanto a su estructura, que se pueda percibir que se está cumpliendo con todos los requisitos de la demanda. Ahora, hoy precisamente vamos a trabajar una actividad relacionada precisamente con estos temas. Yo tengo aquí en pantalla, pero para eso necesito
salones de trabajo con ustedes. Creo que tengo cantidad suficiente para formar los 8 salones que necesito, que como ustedes saben, eso se conoce como breakout rooms, por lo menos en inglés, aquí en Zoom. Yo voy a crear 8 salones y ustedes van a ser asignados a uno de esos 8 salones. Ya hemos trabajado esto antes. Entonces le va a aparecer allí en su pantalla un diálogo, un cuadro, para que usted acepte ingresar. Miren, si de repente usted se queda solito o solita porque sus compañeros, digamos, perdieron conectividad o de alguna manera no encontraron la manera de ingresar al salón y se quedaron en el salón principal, o simplemente son apáticos al trabajo en equipos y ha sucedido, ¿no? Que no, en equipo, pum, y se desconectan y se van y después dicen que tuvieron problemas de conexión, que no sé qué. Bueno, la razón que sea, si usted se queda solo o sola, siga trabajando, siga trabajando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se los explico. Siempre aquí en la plataforma, en la parte de los recursos complementarios, aquí aparece como parte de los materiales de lectura las páginas estas del Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Entonces lo que van a hacer es descargar, si es que no lo han hecho ya, este material, descargarlo, que es precisamente la parte que habla sobre la intervención del demandado. Entonces, estos temas que aparecen aquí en el sumario, los van a leer. Los van a leer en unos 20 minutos, digamos, a partir de este momento, 20 minutos. Y después van a hacer una pequeña disertación, una pequeña explicación de qué es lo que han leído. Y para eso ustedes pueden como turnarse, pueden como quien dice, mira, explica vos la primera parte que trata sobre el concepto de la contestación de la demanda y vos hablate sobre el contenido, ¿verdad? De lo que debe llevar la demanda y yo voy a hablar sobre esto otro, el silencio y sus modalidades. Es decir, dependiendo los temas que estén dentro de la parte que se les ha asignado, así ustedes se pueden distribuir para poder facilitar. Claro, lo ideal sería que todos lean todo lo que se les ha asignado para leer. Es decir, que cada uno pueda leer. Y yo no sé si ustedes logran, como quien dice, conectarse ya cuando están dentro del salón y poder comunicarse entre ustedes tres, porque podrían irse turnando para ir leyendo un párrafo cada uno y cualquier duda que surja, pues entre ustedes mismos tratar de contestarla o de cubrir cualquier vacío intelectivo que puedan tener. Pero bueno, la cosa es que, repito, yo voy a asignar ahorita 8 salones y aquí ustedes pueden ver que yo tengo ya la temática distribuida precisamente en 8 temas centrales, ¿verdad? El equipo número 1, o sea, las personas que queden en el salón número 1, van a tocar este primer tópico que es la contestación de la demanda, concepto y contenido. El equipo número 2, las formalidades y el plazo para la contestación de la demanda. Quiere decir que el equipo número 1 va a llegar hasta donde comienza el equipo número 2. El equipo número 3 va a hablar sobre la reconvención, concepto y límites, lo que significa, otra vez, que el equipo 2 va a llegar hasta donde tiene que comenzar el 3 y así sucesivamente. El equipo 5, tratamiento procesal de la reconvención. El equipo 6, medios de prueba que han de acompañarse a la contestación. El equipo 7,
va a hablar sobre el concepto y presupuesto de la rebeldía, el equipo 8 sobre los efectos de la declaratoria de rebeldía. Entonces, estos temas, repito, son para que ustedes los puedan leer. Espero que algunos ya lo hayan hecho incluso, y si no, pues lo van a hacer por vez primera. Y entre los dos, entre los tres que queden en ese salón, o la sola persona que quede en ese salón, ¿verdad? Porque podría ser que se quede solo uno en el salón, pues va, después de que ya podamos regresar al salón principal, va a poder compartir con los demás lo que ha aprendido en relación con esa parte que le tocó dentro del material de estudio. ¿Alguna pregunta en relación con esta actividad? Aquí lo que voy a poner es grupo 1, o mejor dicho, no es grupo, es salón o sala. Vamos a ver. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6, sala 7 y sala 8. Aquí tenemos entonces las 8 salas que se van a formar ahorita mismo dentro de Zoom. Al crear yo estas 8 salas, ahí se van a formar, y a cada sala le va a corresponder estos temas que están aquí, y será aleatoriamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de proceder al sorteo de los temas? Bien, entonces voy primero a hacer el sorteo. Aquí tenemos ya cómo van a quedar. Aquí tienen ya sus premios. Ok, se los voy a colocar en el grupo de WhatsApp. No, es de esta otra manera. Aquí estamos. Vaya, aquí acabo de colocar en el grupo de WhatsApp la manera en que los equipos van a quedar conformados, y aquí vamos a crear ya los salones abiertos. Bien, ahora que ya hemos regresado todos al salón principal, ah, vamos a proceder a aperturar esa oportunidad de que los integrantes de cada uno de los equipos puedan compartir con los demás, en sus propias palabras, por supuesto, lo que han podido percibir en relación con la porción o párrafos que les tocó analizar. Entonces vamos a comenzar con el equipo número 1, que estaba integrado por Carlos Giovanni y por Mario Cerón. Así que pueden ya utilizar el micrófono para dirigirse a los demás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó procesando las observaciones.
Entonces, este tema específicamente proviene de la convención de que por muy difícil de que para contestar la demanda, Carlos, disculpe que le interrumpa. Compañeros, ustedes se escuchan igual que yo, bastante suave y entrecortado. Sí, Lick, se escucha interferencia. Sí, ¿habrá alguna manera, Carlos, de mejorar un poco la manera en que se le escucha? mucho ruido. No sé si tampoco nos va a mover. ¿Está bastante cerca del micrófono usted? No, algo retirado. No, de su micrófono, de su micrófono. Ah, sí, bueno, poco creo. Es poco. Sí, porque honestamente se le oye bien, bien suave. Y no solo eso, sino que también como bien lejana la voz, como que no, como que no. Un momento. Ok, ok. Veamos a ver si mejora. Ahora bien, ¿se escucha bien? Fíjese que está mejor, está mejor. Solo que hay un poco de ruido porque estoy en la biblioteca, Lick. Ah, ok, pero se le oye mucho mejor, sí. Bueno, permítame un segundo. Vaya, como seguía mencionándole, ¿verdad? A mí me toca el tratamiento procesal de la reconvención. Esto proviene de la reconvención que se formula mediante la demanda inmediatamente y que se da a continuación de los demandantes. Y si en este proceso, como es bien un proceso común, del propio escrito, ¿verdad? Entonces la contestación al finalizar durante la exposición que nos enmarca el artículo. Permítame, Carlos, permítame. Cometí un error, Efectivamente, usted estaba en la sala 1, pero no le corresponde, digamos, el primer tema. Sí, va a disculpar. Vamos a comenzar con quienes estuvieron en la sala 3. Porque Bueno, sí, ahí bien, me disculpo, Carlos, pero usted en realidad lleva el tema 5. Entonces, antes que usted, necesitamos escuchar a otros 4 explicándonos temas que son previos. Entonces, ahí fue mi pues en error. eso tengo tiempo de formular mi Podría ser, incluso, pero sin dejar de escuchar. Vaya, pues sí, no hay entonces, problema, en eso hago lo que me toca opinar. ok, entonces vamos a comenzar en realidad con los que estuvieron en la sala 3, luego la sala 5, después la sala, de hecho se lo voy a mostrar aquí, miren. Tenemos que comenzar con quienes estuvieron en la sala 3, luego la sala 5, después la sala 7, luego la sala 2, y hasta entonces vamos a escuchar a Carlos que estuvo en la sala 1, luego la sala 6, la 8 y la 4. Porque vamos a respetar no el orden de las salas, sino el orden de los temas, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con quienes estuvieron en la sala 3, que sería Calix y Nelson. Porque yo aparezco ahí, pero yo únicamente es para asegurarme que yo me conecto con mi teléfono para más o menos estar viendo lo que ustedes están viendo al mismo tiempo. Sería entonces Calix y Nelson Escobar. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, le vamos a hablar acerca de la contestación de la demanda en correcto y el contenido que salía en el documento previo. Hablaré un poco sobre la contestación de la demanda que se decía en el documento que era un acto procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones, la defensa respecto a una demanda, ¿verdad? Se dice que la contestación de una demanda tiene la misma importancia, tanto en la demanda la misma importancia para el demandado que la demanda para el demandante.
puede ser escrito o oral, dependiendo de su tipo de procedimiento. La demanda, junto con su contestación formal, en cuestión de está controvertida en el asunto que debe ser se debe de resolver mediante un juez. Lo que se expresa es que ella constituye toda la limitación por parte de un tribunal, en el sentido que solo se debe referir en una decisión a las acciones que deben valer en la demanda, a las excepciones que ponga el demandado. En la contestación de la demanda se reviste una importancia fundamental por cuanto determina definitivamente los hechos sobre los cuales pueden producirse la prueba, y delimita lo que es una decisión. Por esto, la contestación de la demanda se integra por una relación jurídica procesal. No sé qué tiene el compañero Calix. Sí, buenas tardes. Yo le voy a hablar un poco de la parte del silencio y sus modalidades, ¿verdad? La demanda, de la contestación. Cuando entendemos por contestación, ¿verdad? Sabemos que es la respuesta de lo que nos hablaba el compañero, pero hay veces, ¿verdad? Que cuando hay personas que saben del proceso y lo hacen irresponsablemente, se prestan para no seguir el proceso, ellos pueden caer en cuestión de rebelde, ¿verdad? Que está estipulado en el artículo 287 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que se lo voy a leer, que dice: para el rebelde consiste en la pérdida de oportunidad de defenderse sin imputar esa actividad en un efecto procesal negativo más intenso, ¿verdad? Como un allanamiento o reconocimiento de hechos, lo que queda descartado por la norma. De esto, pues yo comprendo que cuando uno comparece, ¿verdad?, ante un proceso y después lo deja de lado, da a entender, ¿verdad?, que no le está dando la importancia necesaria y pues puede llegar a tener ciertas cuestiones negativas, ¿verdad?, en su contra, solo por este simple hecho de un comportamiento evasivo, ¿verdad? También está otra parte del silencio que nos habla de que el demandado a veces se interviene formalmente en la contestación, pero ya estando dentro como del debate, ¿verdad? Solamente se presenta para no responder o solo para ignorar las demandas que le está interponiendo. El juez pues puede tomar la decisión de verlo como que está siendo evasivo, pero no rebelde, sino que a la vez está tratando de como decir que lo que uno no habla, ¿verdad?, no lo pueden usar en su contra. Pero ahí es donde el juez, ¿verdad?, tiene que tener la habilidad para poder descifrar, ¿verdad?, si realmente algunas de estos comportamientos realmente pueden ayudar o pueden hundir más, ¿verdad?, a la persona que está siendo demandada. Esa es mi participación. Muy bien, Calix, muchas gracias. Bien, vean, vamos a remitirnos directamente ahorita para reforzar un poco lo que sus compañeros han explicado al Código Procesal Civil y Mercantil comentado, y vamos a tratar de resaltar, pero de una manera muy superficial, los contenidos, digamos, más relevantes de esta porción o de este fragmento, en donde efectivamente se nos da un concepto de contestación de la demanda como el acto procesal del demandado, por el cual el demandado adopta una defensa concreta frente a la pretensión que se ha deducido en su contra por el demandante, y solicita en la contestación una tutela jurisdiccional congruente con dicha defensa, sin rebasar, por supuesto, los límites del conflicto marcado por la litispendencia. Aquí tenemos, pues, en el material una definición dada por este autor de lo que es o de lo que vamos a entender por la contestación de la demanda. Ahora bien, es importante destacar que las actitudes, las reacciones, las posibles respuestas que un demandado puede adoptar frente a una demanda concreta son las siguientes. Número 1, oponerse a la demanda.
Es decir, no estar de acuerdo con lo que se ha planteado en la demanda. Número 2, admitir los hechos, pero no estar de acuerdo con la parte, con el derecho. Es decir, es cierto, lo que están afirmando en la demanda es verdad, pero eso no significa que yo tenga que cumplir o hacer lo que se pretende que yo haga. Es decir, hay admisión de hechos, pero disconformidad con la causa de pedir. Pero otra actitud que podría adoptar es el allanamiento. El allanamiento. El allanamiento básicamente es admitir los hechos y también la causa de pedir y el derecho que se está invocando. Pero además de esas tres que ya se mencionaron, como lo son oponerse a la demanda, admitir los hechos pero no estar de acuerdo con el derecho, allanarse, existe una tercera conducta y es precisamente guardar silencio. Guardar silencio se traduce primeramente en no contestar la demanda. Esa sería como la primera de las opciones en esta modalidad del silencio, no contestar la demanda, pero también podría darse respuestas evasivas o omitir dar respuesta durante la contestación. No es igual a no contestar, porque no contestar definitivamente es dejar pasar el plazo que se le ha concedido sin defenderse, sin personarse, sin decir nada. Pero esta otra modalidad, en ella sí hay contestación, pero con respecto a ciertos hechos planteados en la demanda, no dice nada o da respuestas evasivas. Esa sería como una segunda modalidad del silencio. Entonces, cuando lo que el demandado ha, digamos, elegido es oponerse a la demanda, se dan como algunas variantes que el autor nos las explica. Primeramente, él podría contradecir total o parcialmente el relato de los hechos contenidos en la demanda. Repito, aquí estoy dentro del tema este de la oposición. Él se opone. Entonces, las maneras en que podría oponerse serían contradecir total o parcialmente el relato de los hechos, negándolos en términos absolutos o ofreciendo un relato alternativo. Como quien dice, y ojo, esto es importante y por eso quise remitirme al código comentado, porque recuerden, ustedes como equipo de 4, 5 o 6 personas van a trabajar entre todos 3 actos de alegación. La demanda, la contestación y la reconvención. O sea, ustedes no van a poder, dentro de esta actividad, optar por el silencio. Sí podrían optar por esa modalidad de contestar, pero dar respuestas evasivas o omitir responder a ciertos hechos contenidos en la demanda. Pero eso podría, como el compañero estaba explicando, dependiendo el criterio del juez, podría resultar perjudicial. Porque la norma dice que ante el silencio o las respuestas evasivas, un juez podría ver una admisión tácita. Él podría intuir o deducir o colegir que por no haberse pronunciado con relación a esos hechos o por haber dado respuestas evasivas, usted está admitiéndolos. Y eso podría resultar muy perjudicial a sus intereses, porque la admisión de los hechos releva de prueba, los da por sentados. Como aquel famoso aforismo que no es cierto desde la óptica jurídica, el que calla otorga. Esta es una aplicación de ese principio, pero ojo, no es jurídicamente válido, pues, porque el que calla no es que otorgue. El que calla no es que diga sí, no. Filosóficamente hablando,
El que calla no dice nada. Es decir, el que calla no dice ni sí ni no, simplemente no dice nada, está callando. Sin embargo, esta disposición normativa que nosotros hemos recogido en nuestro código le da valor al silencio cuando, repito, en una contestación se dan respuestas evasivas o no se contestan puntualmente algunos hechos de los contenidos en la demanda. Es lo que se conoce como silencio, pero un silencio dentro de una contestación. Como quien dice, de 4 o 5 pretensiones, yo ataco, me opongo o niego 3 de ellas. Pero con respecto a las otras 2, porque son 5, con respecto a las otras 2 no digo nada, me quedo callado. Eso, repito, podría ser entendido por un juzgador como admisión tácita o reconocimiento, confesión o admisión de los hechos, y por ende el juez podría darlos por sentados en su sentencia. Es decir, en vista de que en la contestación el demandado respondió evasivamente o no dijo nada con respecto a los hechos 1 y 4, se tienen por establecidos. Y es que los hechos admitidos están relevados de prueba. Relevados de prueba. Es decir, no hay por qué probarlos. ¿Y para qué los va a probar si la parte contraria los está admitiendo? Entonces, en este ejercicio que ustedes van a hacer, no se pueden dar el lujo de contestar evasivamente o de no contestar algunos de los hechos planteados en la demanda. Espero estar dándome a entender. Entonces, volviendo al punto de la manera en que se puede presentar una oposición, es, repito, contradecir totalmente o parcialmente el relato de los hechos, alegar excepciones procesales, y esto resulta muy relevante porque de repente es posible que en la demanda y en el relato fáctico y jurídico que se ha hecho dentro de ella existan algunos óbices, como dice la ley, algunos impedimentos u obstáculos para que se pueda pronunciar una sentencia de fondo. Es decir, a lo mejor hayan algunos vicios o defectos, tanto de fondo como de forma, que puedan dar lugar, ¿por qué no?, a una prevención para que esos defectos, en tanto sean subsanables, se puedan corregir, o a una improponibilidad. Es decir, porque los defectos resultan ser insubsanables. Entonces, nosotros en la contestación, siempre y cuando los detectemos, porque aquí tampoco se trata de inventar, o sea, tampoco van a llegar ustedes en una contestación a decir, por ejemplo, no, que no está legitimado para poder actuar, cuando en realidad la legitimación está claramente establecida o acreditada. Te repito, no es alegar excepciones simplemente por alegarlas, porque podemos incurrir en una violación a aquel famoso principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal, que podría dar lugar incluso a un informe a la sección de investigación profesional, precisamente por demostrar una conducta antiética. Entonces, no es, repito, alegar solo por alegar. Podemos, como dice el autor, aducir que la pretensión adolece de algún motivo, ya sea de improponibilidad o de inadmisibilidad. Y el propósito de esta alegación es claro: evitar que el proceso siga su marcha, ya sea ordenándose el archivo o que, pues obviamente que no se discuta la cuestión de fondo en la resolución final que se dicte. También se pueden alegar excepciones ya, digamos, de mayor peso. Es decir, estas eran procesales. Estas otras son materiales o perentorias. No todo, dice el autor, consiste en negar los hechos por ser falsos. Podría suceder que esos hechos fueran ciertos, pero la demanda ha omitido mencionar otros hechos que también rodean al caso y que devienen o son también relevantes y que pueden llevar a desactivar los hechos sobre los cuales se basa la demanda. Estos serían, obviamente, hechos que
son pertinentes, son relevantes, tienen que ver con el caso concreto que se ha planteado en la demanda, pero obvio, el demandante no los iba a mencionar en la demanda. No sería estratégicamente inteligente mencionar aquellos hechos que le desfavorecen. Claro, habría que ver también hasta qué punto podemos denunciar una falta de probidad y de lealtad en el demandante precisamente por haber omitido la relación de esos hechos que, como les repito, resultan relevantes. Por ejemplo, reclamo, digamos, el cumplimiento coactivo mediante demanda de una obligación y por vía de ejemplo, esa obligación que nació de 100, en realidad ha sufrido un pago parcial, un cumplimiento parcial de 20 o de 30, de tal manera que la deuda hasta ese punto llega a 80 o a 70. Pero yo en la demanda no menciono ese pago. No menciono el hecho de que ya hay un pago parcial, un cumplimiento no total, pero que ha disminuido la deuda. Yo no lo menciono. Este, repito, es un ejemplo de un demandado que perfectamente podría en su contestación, sin negar la realidad de los hechos, introducir otros hechos. Hechos, repito, que son nuevos por cuanto no fueron introducidos por el demandante en la demanda. Estos hechos nuevos que el demandado puede alegar y probar pueden ser de tres clases: impeditivos, extintivos o excluyentes. Y aquí el autor nos explica en qué consiste cada una de estas tres categorías. Impeditivos, cuando el derecho no nace por faltar alguno de sus elementos esenciales. Ejemplo, la menor edad de alguna de las partes, un objeto ilícito, vicios en el consentimiento. Es decir, el hecho que yo estoy alegando en la contestación impide que el derecho que se está reclamando en la demanda nazca y por ende impide que produzca efectos. También hay hechos extintivos que traen como consecuencia la pérdida sobrevenida del derecho que existió en su origen, pero que por un hecho humano o de la naturaleza ya ha dejado de existir. Es decir, el derecho, señor juez, es cierto, nació tal y como se dijo en la demanda, pero ha dejado de existir. Ejemplo, el pago de la deuda. Ejemplo, la prescripción extintiva. Ejemplo, la destrucción del bien litigioso. El autor nos da ejemplos, pues, de hechos nuevos que podemos incluir en una contestación oponiéndonos a la demanda y que o bien impiden o obstaculizan, estorban el nacimiento del derecho o bien lo extinguen. Pero también hay hechos excluyentes o circunstancias que han servido para el nacimiento de otros derechos cuya validez y eficacia se contrapone a la del derecho invocado por el actor. Y el caso típico de ejemplo es la prescripción adquisitiva del derecho por transcurso del tiempo. El ejemplo clásico: el propietario, según registro de un inmueble, demanda su reivindicación. Es decir, demanda que le sea devuelta la posesión que le fue quitada hace mucho tiempo por el demandado. Reivindicación es la acción de dominio, la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor sea condenado a restituírsela. Pero viene el demandado y en su contestación introduce un hecho nuevo por cuanto no fue mencionado por el demandante, y es: señor juez, en vista de que yo he sido poseedor por más de 30 años, yo ya obtuve un título
yo ya obtuve una prescripción adquisitiva, yo ya soy propietario. No soy un simple poseedor, sino que ya me convertí en dueño y aquí tengo la sentencia y no solo eso, la tengo debidamente inscrita, en el caso de que así fuera. Pero también podría oponerse contrademandando precisamente la prescripción adquisitiva. Es decir, yo ya tengo más de 30 años de poseer, se lo puedo probar y entonces contrademando mediante la prescripción. Obviamente sabemos que esa contrademanda puede ir en la misma, en el mismo escrito, pero separado de la contestación. Bien, quise traer eso a cuenta porque, repito, me pareció relevante mencionarlo y ustedes tienen que repasar todo esto también, digamos, ya cada quien, no solamente en equipos seleccionados, sino todos, para poder, digamos, tener las bases que les permitan elaborar este trabajo con eficacia. Bien, pasemos por favor al siguiente equipo, que sería el que estuvo en la sala 5. En la sala 5, que estamos hablando de Sí, buenas tardes, César y Diego. Ok. Soy yo, Diego y César. Perfecto, perfecto. Sí, nosotros hablábamos de lo que eran las formalidades y el plazo. Entonces, respecto a este tema, pues el plazo de la contestación de la demanda tiene que formularse por escrito, ¿verdad? En un plazo de 20 días siguiente a la notificación de la demanda. Pero esto claramente es en el proceso común. Esto lo encontramos regulado en el artículo 283 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El cual nos menciona de que una vez que la demanda sea emitida, será la comunicación de ella a las personas o personas quienes se establecen y se reemplazará a la que conteste en 20 días siguientes. Ya continuando con el siguiente párrafo, nos hace mención de que es el emplazamiento por edictos. Aquí pues lo que implica es que desde el día siguiente, aquel que el demandado ha sido como comparecido al juzgado, al dársele por notificación, si tal cosa sucede, lo que deberá hacer efecto conforme al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil en los días siguientes de las publicaciones oficiales. En la segunda parte nos dice, o bien el plazo para contestar, que se contará desde el día siguiente a la designación del curador ad litem, si ha tenido que proveerse esta para haber comparecido el demandado. Esto ya va más encaminado, licenciado, al emplazamiento por edictos. O sea, ahí existe la diferencia del proceso común, ¿vale? No sé si mi compañero César va a incluir algo más. Muy bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Ciertamente algo que podemos empezar mencionando a manera de hacer un resumen o a manera introductoria, mejor dicho, nosotros podemos concebir e interpretar las formalidades como aquellas solemnidades que se encuentran positivizadas y reguladas por medio del contenido de la ley. Entonces, en este sentido, hemos de tener en consideración y en cuenta que esas formalidades, esas solemnidades que se encuentran contenidas en la esencia de la ley, estas ciertamente deben de siempre, en todo caso, se les debe de proporcionar, se les debe de otorgar cumplimiento, puesto que son necesarias en todo proceso. Ahora bien, una vez que hemos escuchado lo que nuestro compañero Diego nos ha mencionado, podemos hacer hincapié en lo siguiente. El escrito ha de articularse ciertamente con los datos identificativos del órgano judicial, esto haciendo ciertamente referencia a lo que es el número de procedimiento. Aquí básicamente lo que nosotros debemos de incorporar es los datos personales del demandado y una vez habiendo hecho eso se pasa a lo que es a desarrollar la estrategia de defensa que se haya escogido. Una vez mencionado esto, ciertamente también podemos añadir o agregar que esta debe empezar por un apartado dedicado exclusivamente a los hechos, donde debe precisar cuáles de los vertidos en la demanda se tienen por admitidos y de los cuales se discrepa por entenderlos no ajustados a la realidad. Es decir,
nosotros debemos hacer hincapié en esos hechos que ciertamente deben ser contestados, a los que han sido vertidos en la demanda y que básicamente han sido admitidos. Entonces, una vez habiendo dicho esto, ofreciendo en su caso el relato de los hechos alternativos que se piensa se puede sostener en el proceso. Ahora bien, una vez despachado el bloque de hechos, se anunciarán las excepciones procesales que se tuvieran a bien alegar, abordando después las posibles excepciones materiales y los puntos de derecho de los que disiente de la demanda. Entonces, si opta por el allanamiento, debemos tener en consideración que aquí se deben de especificar los límites precisos de este, si es de manera total, si es de manera parcial, y en este último supuesto, que sean de manera parcial, se deberá hacer respecto de qué pretensión de la demanda se formula. Ahora bien, también podemos ahondar sobre lo siguiente, y es que finalmente el escrito de la contestación de la demanda debe concretar una petición de tutela. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, generalmente esta tutela debe ser la de la desestimación de la demanda y consiguiente absolución del demandado, salvo que ciertamente se formalice lo que es el allanamiento propiamente dicho. Ahora bien, si el demandado en este supuesto va a deducir reconvención contra el actor, lo hará en el mismo escrito, pero solo cuando haya agotado la exposición pertinente en cuanto a la contestación estrictamente, nunca mezclando ambas posturas procesales. Ahora bien, una vez que hemos hecho eso, podemos concluir lo siguiente o ahondar en el último punto, y es que por su lado el proceso abreviado, en el proceso abreviado, más bien la defensa de la contestación se sustancia de manera verbal dentro del turno de intervención inicial que ha de concederle el juez al demandado, o en su caso representando, digamos, a la parte que sea. Tras la exposición de la parte actora se dice que se debe de recordar que para ratificar o ampliar o reducir su demanda, esto tiene que ver en relación con lo que ordena el artículo 427 a tal efecto, que se le conceda la palabra al demandado para que éste pueda desplegar la estrategia de defensa con la misma extensión que en el proceso común. Básicamente alegando en primer lugar o en una primera instancia, en un primer momento, que cuántos defectos procesales estime conveniente. Y una vez posterior a ello, afirmando o negando concretamente los hechos y los fundamentos de derecho de la demanda. Es decir, una vez que ha interpretado todo esto, ciertamente va a formular sus alegatos, sus argumentos, donde va a afirmar o negar digamos, la veracidad de determinados hechos conforme a fundamento de derecho, claramente. Y por último, acto seguido, el demandado podrá formular reconvención. Básicamente esto es lo que podemos ahondar sobre lo que fue el punto que nos tocó analizar y discutir a nosotros, particularmente con el compañero Diego. Excelente, excelente César, muchas gracias. Su explicación ha sido muy completa, muy puntual, basada obviamente en el material de lectura. Y si ustedes se fijan, esto coincide, o mejor dicho, es una explicación que el autor nos hace de las disposiciones legales. Es decir, admitida la demanda, se hará la comunicación de ella a la persona o personas contra quienes se entable y se les emplazará para que la contesten dentro de los 20 días siguientes. Estos días tendrían que ser días hábiles, lo que significa que no se toma en cuenta los días de vacación, asueto, descanso semanal, es decir, los días en que no se elabora en los tribunales no se toman en cuenta. Incluso a veces hay tribunales situados en algunas jurisdicciones en donde tienen las famosas fiestas patronales, ¿verdad? Entonces, si ellos, por ejemplo, en Santa Ana, en julio, en San Salvador, en agosto, en San Miguel, en noviembre, si están de vacación por fiestas patronales, pues tampoco se tomarían en cuenta específicamente para esos lugares. Aunque los demás lugares estén trabajando normalmente, como en ese tribunal donde se tiene que contestar no es hábil, esos días tampoco cuentan. Ahora, dice el autor
que eso resulta muy fácil de determinar, de hacer ese cálculo de los 20 días, cuando el emplazamiento se hace, ya sea en persona o por medio de aquellos que están legitimados para recibir emplazamientos, de lo cual vamos a hablar en la próxima sesión o quizás en la próxima semana. Pero el problema que se presenta para calcular esos 20 días es cuando el emplazamiento se hace por edictos. Y aquí es donde tenemos como dos posibles situaciones que se pudieran presentar. La primera de ellas es que, dándose cuenta de la publicación del edicto, el demandado, ya sea personalmente o por medio de un apoderado especialmente facultado para recibir notificaciones y emplazamientos, se presente. Porque esa es la razón de ser de las publicaciones. Es decir, yo quiero que ustedes lo vean como cuál es la finalidad de una publicación. Es hacer público, dar a conocer. Es cierto, miren, no salen en primera plana, ni tampoco salen en letra grande, ni con colores, ni dibujitos. No, sale de una manera que no se... o sea, ¿quién va a estar leyendo esos avisos clasificados en las partes finales de los periódicos de mayor circulación o peor, en el diario oficial? Si el diario oficial, ¿quién lo va a leer? O sea, no es algo que uno esté dispuesto a leer, pero por lo menos formalmente se cumple con el requisito de hacerle saber al público y especialmente al demandado que se ha presentado una demanda en su contra y que tiene que presentarse dentro de ciertos días transcurridos desde la última publicación del presente edicto, o si fuera una única publicación, pues pasados tantos días desde la publicación del presente edicto al tribunal para ejercer su derecho de defensa. Entonces, en ese caso, dice el autor, cuando él ha comparecido al juzgado a darse por notificado, si es que eso sucede, pues igual, desde el día siguiente a aquel en que ha comparecido. Eso sí, deberá ser efectivo, según el 186, en los 10 días siguientes al de la publicación del edicto. Pero, si no comparece al juzgado la persona, gracias a los edictos, ya sea porque no se dio cuenta o porque estratégicamente decidió no comparecer, entonces se le va a nombrar a un curador ad litem, es decir, un curador para la litis, es decir, una persona que lo represente o la represente, pero solo dentro de ese proceso nada más, no para que la represente en todo lo que pueda interesarle o que tenga que ver con su patrimonio o con sus derechos, no, es ad litem, un curador para la litis y más específicamente para esa litis en particular, no para cualquier otra. Entonces se nombra al curador y en ese caso el plazo para contestar se va a contar desde el día siguiente a la designación del curador. Es decir, ahí vamos a tomar en cuenta que es el curador el que va a tomar la representación de este demandado ausente y es él el que necesita esos 20 días para poder preparar la contestación y para poder contestar la demanda en nombre de aquel a quien está representando. Aprovecho para explicarles que, aunque no estoy de acuerdo y creo que no debería ser así, pero los jueces suelen prevenir al mismo demandante, que él le proporcione, fíjense bien, al abogado que va a servir como curador. Es decir, en esos casos se le previénese a la parte demandante que nomine o que proporcione el nombre de la persona que puede servir como curador. Yo no estoy de acuerdo con eso.
A mí me parece que los jueces deberían tener un banco por ahí, una nómina, ¿verdad?, de abogados en ejercicio, que, pues, es que miren, ese es un cargo judicial. O sea, en puridad, uno como abogado no debería rechazar o decir que no a esas designaciones. O sea, forma parte ¿por qué no decirlo? De la, ¿cómo se llama? Del pro bono, le llaman en Estados Unidos, forma parte del ejercicio profesional. En el juramento que hacemos antes de empezar a ejercer como abogados, prometemos defender toda causa en cuanto sea justa. Entonces, me parece que hay motivos suficientes para justificar o para validar el que tengamos que aceptar estas designaciones. Pero bien, no se hace así. Probablemente los jueces entienden la mala cara, la reticencia, la molestia que nos causa como abogados en ejercicio el que se nos nombre para atender un caso gratuitamente, porque eso es gratuitamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué le piden al mismo demandante? Que nombre al curador. Ok, digamos que está bien, pues ni modo, no queda alternativa. Pero, qué triste para mí resulta que el curador nombrado a propuesta del demandante venga y se allane. O sea, no, miren, yo creo que no está bien. O sea, no me parece que esté correcto llegar y no presentar ni la más mínima oposición. Es decir, no meter las manos pues para defender a la persona cuya representación se nos ha confiado. Yo, insisto, no estoy de acuerdo en que esa sea la actitud correcta. Y sin embargo, lo he visto en demasiadas ocasiones, que ese abogado o abogada nombrado como curador, simple y sencillamente, no hace nada en defensa de la persona que está representando. Es decir, no cumple pues con su deber como verdadero profesional, y yo creo que eso le puede pasar factura. Le puede pasar factura porque esa persona, si de alguna manera resulta perjudicada en su patrimonio, después puede venir y hacer un reclamo válido contra ese abogado o abogada que fue nombrada judicialmente para representarle y que lejos de representarla hizo causa común con el otro abogado. Causa común porque, repito, he visto casos en donde no meten las manos en lo absoluto. A veces hasta piden que se resuelva de conformidad con lo pedido en la demanda. Imagínense. Como que dice, es una forma de allanarse. Entonces, repito, no estoy de acuerdo y se los digo porque algún día algún chero les va a decir, mira, ¿será que me puedes ayudar? Fíjate que me han pedido que nombre un curador ad litem para un fulano que estoy demandando. Entonces usted dígale, cómo no, con mucho gusto, pero nos vamos a dar duro. Es decir, voy a encontrar todos los defectos habidos y por haber, te voy a contrainterrogar a los testigos, voy a hacer objeciones y te va a salir difícil. Está bien, ese es el deber ser. Que le cueste. Bien, como mañana tenemos una sesión presencial, mañana vamos a continuar con los demás equipos y con las demás explicaciones. Suerte para ustedes porque les va a quedar un poquito más de tiempo, pero sí necesito que hagamos este ejercicio para poder familiarizarnos con la temática de esta semana. ¿Alguna pregunta antes de pasar a asistencia? Bueno, siendo que no tienen preguntas, vamos a detener la grabación y a pasar asistencia.